Muy buenos días, acabamos semana de recuperación importante en un mercado que empieza a ver cómo SP500 y Nasdaq empiezan a recuperar las dudas que tuvieron a principios de este agosto, cuando aquel movimiento, sobre todo de carry trade en Japón con el yen, llevó a un movimiento de caída importante en el mercado. Parece olvidado, parece ser aquella historia del inicio del verano, aquel enamoramiento del principio del verano del que ya nos hemos quitado de encima. Hoy el mercado vuelve a estar arriba para cerrar la semana, SP500, Nasdaq buscando sobre todo esos 19.500, 19.600 consolidados en el Nasdaq, esos 5.550 bien asegurados en el final de la semana. También en Europa movimiento al alza del mercado, $80 que el Brent en el petróleo ahora mismo también marcando un camino de recuperación importante, 78,05 alrededor del West Texas, en este entorno a esta primera hora de la mañana, y tenemos también el movimiento de otra vez el 4% del 2 años, 4,08 frente a un 3,89, 3,90 del 10 años americano, con Bitcoin en 58.500 en el inicio de esta mañana. La clave fundamental viene por un mercado que parece que espera ya Jackson Hole y que espera ya con un movimiento claro, el movimiento de recuperación de un mercado que está contento, que ha vivido el movimiento de tensión durante el mes, en el inicio de agosto, pero que ahora mismo está viviendo un movimiento de recuperación importante de cara a lo que viene, de cara al futuro, de cara a ese Jackson Hole, de cara al movimiento de los bancos centrales, de cara a la primera bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. A partir de aquí, la clave fundamental está en varios aspectos que ahora mismo centran no solo la atención, sino sin duda el movimiento de preocupación de un mercado que mira la geopolítica y que vuelve a mirar a la salud. Ojo, porque en este entorno hemos visto el primer caso confirmado en Europa de transmisión, eso sí, un viajero que venía de una de las zonas afectadas desde África, que ha traído a Europa, Suecia, ese primer caso alrededor de la viruela del mono, de la Mpox, y China, que ha dicho que va a examinar a las personas y los bienes que ingresen en el país para intentar detectar esa presencia de viruela del mono, de Mpox, durante los próximos 6 meses. Recuerden que durante esta semana hemos vivido un movimiento importante por parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha declarado que el brote de infección viral era una emergencia sanitaria mundial después de que se propagara más allá de la República Democrática del Congo a otros países africanos, y que, como les decía, Suecia este jueves haya confirmado el primer caso de una cepa mortal de Mpox fuera de África. A partir de ahí hay una tensión por ahora contenida alrededor de lo que puede significar la viruela del mono, ese Mpox, alrededor del conjunto de la economía mundial, sobre todo por lo que ya está diciendo China, que va a examinar a las personas y a los bienes que ingresen al país para detectar la presencia de Mpox viniendo desde fuera de las fronteras chinas durante los próximos 6 meses. El otro punto fundamental, no hay ninguna duda, que está alrededor de la guerra de Ucrania y del movimiento de Ucrania dentro del territorio ruso. Zelensky ha dicho esta mañana que las tropas de Ucrania ya han obtenido el control total de la ciudad rusa de Suzka, en la región fronteriza de Kursk, y a partir de ahora viene un movimiento claro en el que hay que ver si podemos caminar a una mesa de negociación de paz, que ahora mismo parece prácticamente imposible, pero que, por ejemplo, Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, ha pedido ya a ambos países, tanto a Rusia como a Ucrania, que pongan fin a su pelea en una entrevista que van a transmitir, dice The Economist, los medios rusos, estatales rusos. Ojo, porque el movimiento de Zelensky sin duda es una de las claves fundamentales del verano, el movimiento de contraofensiva no solo para hacer retroceder a las tropas rusas, sino para entrar en territorio ruso. ¿Cuál puede ser la respuesta rusa? Es el movimiento o la preocupación que también empieza a surgir alrededor de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, de la OTAN, alrededor de cuál pueda ser la respuesta de Rusia en un entorno en el que pueda contestar, en este entorno de avance de las tropas ucranianas dentro del territorio ruso. Sin duda es uno de los elementos clave para resolver en los próximos días, antes de la llegada también de la vuelta de septiembre, en el que veremos otra vez un movimiento de búsqueda de esa mesa de negociación de paz por parte de la comunidad internacional y también de distintos actores, por ejemplo, en este caso China. Volviendo a la economía, el punto fundamental del día viene alrededor de ese carry trade del yen. Parece que vuelve con fuerza,
después de ver un movimiento del yen que permite otra vez la entrada del carry trade, es decir, de la compra de yenes para buscar esa inversión en otros activos donde el apalancamiento pueda ser mayor y por tanto se pueda buscar ese diferencial entre el yen y otro de los factores fundamentales y otro de las inversiones fundamentales, ya pueda ser, por ejemplo, en bono americano 10 años. Y el último punto que les quería comentar, ojo, lo de la guerra de Ucrania, con que estamos en agosto y lo vamos pasando estos días también de una manera un poco colateral, en el sentido de no profundizar demasiado, puede ser un elemento clave de desestabilización a nivel internacional. Oriente Medio le tenemos sobre todo con la preocupación alrededor de Gaza, con el frenazo sobre todo a la tensión que había alrededor de que Irán pudiera atacar en las próximas horas, hace ya prácticamente una semana, y el otro elemento que les quería contar es Venezuela. Por un lado, lo de Biden, que fue primero decir que, bueno, apoyaría alrededor de un movimiento de repetición electoral, luego rápidamente, al más puro estilo Biden del último año, la Casa Blanca tuvo que desmentir las palabras del propio presidente de los Estados Unidos. Kirby dijo que para nada, que la posición es la misma, actas, 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 actas y más actas, y que si no había actas no se iba a reconocer a Maduro. Brasil y Colombia están siendo ahora mismo el punto fundamental. Ambos le dicen a Maduro que debe realizar un gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías en Venezuela. Tanto Lula como Petro están liderando ahora mismo la mediación entre el gobierno chavista y la oposición para intentar salir del bloqueo. Ahora mismo la percepción, la sensación, la situación es que Lula da Silva y Gustavo Petro, los presidentes de Brasil y de Colombia, pudieran estar ahondando en una mediación importante que pudiera sobre todo desbloquear la situación actual y que pudiera llevar a una amnistía internacional que ahora mismo sería el primer paso, el punto fundamental por donde pudiera circular todo el movimiento de recuperación de la sensación de negociación, y a partir de ahí unas elecciones que de verdad sí se pueda tener la seguridad que están reflejando la voluntad del pueblo venezolano sobre quién tiene que dirigir, en este caso, al país. A partir de aquí, el movimiento de Biden ya no nos sorprende demasiado, además ni tan siquiera los demócratas han intentado tapar una fotografía que sí que preocupa, pero queda muy poquito tiempo, que es la de un presidente en Estados Unidos que no termina de tener claro cuál es la respuesta en determinados asuntos internacionales. En este caso Kirby tuvo que salir rápido a decir no es lo que ha dicho. Joe Biden respondió con un sí a la pregunta de una periodista de si apoyaba la repetición electoral de Venezuela. Y como les digo, tuvo que salir John Kirby para decir, palabras textuales, Edmundo González es el ganador de las elecciones. Reiteraba Kirby, pero contraviniendo la opinión, el mensaje que había lanzado con anterioridad, en este caso, Joe Biden. El brasileño Lula da Silva, luego en una entrevista, dijo que no pensaba reconocer la victoria de Maduro sin ver las actas oficiales, y fue cuando sugirió la posibilidad de que Maduro convoque nuevas elecciones generales. Dijo, eso sí, para esos hipotéticos futuros comicios, garantías que los del 28J no tuvieron, y mencionaba la posibilidad de un gobierno de coalición, lo que cambia la fotografía alrededor de que pudiera haber una mediación de Brasil y de Colombia, de la que por ahora parece que México ha tomado un camino un poco más colateral, reconociendo o dando más pasos hacia el reconocimiento de Nicolás Maduro y de su victoria, pero la diplomacia tanto de Brasil como de Colombia ahora mismo empieza a ser importante, sobre todo para intentar resolver y evitar un movimiento de tensión o de violencia dentro de Venezuela. Como ven, una fotografía de agosto, pero con mucho movimiento, con mucho lío, con mucha preocupación, con mucha tensión, que sin duda es el elemento fundamental esta mañana de viernes, en la que nos encaminamos a un fin de semana donde el mercado parece estar mucho más tranquilo, donde la parte sanitaria vuelve otra vez a la escena internacional con la viruela del mono, con la Mpox, después del movimiento del miércoles de la OMS, del caso que vivimos en la jornada de ayer ya en Suecia, y del movimiento también de China diciendo que en los próximos 6 meses va a intentar ver que no entre tampoco, que no entren casos de viruela del mono en territorio chino por los aeropuertos. Puede ser un movimiento otra vez de vuelta un poquito más tenue, pero a lo que vivimos de intentar, sobre todo en las conexiones en los aeropuertos, intentar frenar la expansión de esa viruela del mono. Buen día, buen negocio.